Buenas noches. Primero de todo, agradeceros el aguantar a esta hora, que es la hora de cenar aquí en España. Y bueno, venimos a dar una charla para aprovechar y tirar y ayudar en esta iniciativa tan importante que están teniendo los compañeros al montar esta CoronaCon. Y bueno, vengo a poner mi granito de harina y vamos a hablar de ciberinteligencia y ciberterrorismo. La verdad es que podríamos pasarnos horas hablando de esta temática, pero bueno, he intentado hacer un compendio lo más acotado y transversal para que podamos tocar un poquito casi todos los temas más importantes. Bueno, ¿quién soy? Bueno, me llamo Carlos Sisdedos. Actualmente trabajo en Internet Security Auditors como responsable de ciberinteligencia. Soy docente en diversos cursos y máster relacionados siempre con el tema de ciberinteligencia, inteligencia o técnicas de obtención de información en fuentes abiertas, que también es una de las cosas que me encantan. Pero bueno, esto ya. Aquí os dejo mi Twitter y mi LinkedIn. Si tenéis alguna duda al final de la charla y no se responde o porque no da tiempo, bueno, pues no tengáis ningún problema en poneros en contacto conmigo y intento solucionarlo. Bueno, para empezar, hablamos de ciberinteligencia, pero claro, tendríamos que saber realmente qué es ciberinteligencia, porque la palabra, el vocablo en sí, ciberinteligencia no existe en la RAE. Buscamos ciberinteligencia y la verdad es que no vamos a encontrar nada. Entonces, si buscamos el prefijo ciber, bueno, pues nos indicará que es una relación con redes informáticas y inteligencia. Bueno, pues hablar de inteligencia es el acto de recopilar, evaluar, analizar e interpretar los datos. Vamos a hacer un pequeño en transversal para un poco de introducción al tema de ciberinteligencia o inteligencia en general, para el que no lo tenga un poco más por la mano, para que luego podáis seguir un poquito más amena, para que sea un poquito más amena la charla. Claro, nosotros desde nuestro punto de vista podemos entender pues, amenazas más a nivel local. Pero aquí estamos hablando, por ejemplo, en esta primera infografía que muestro, es una infografía mostrada por el Departamento de Seguridad Nacional aquí en España, en el cual se dio cuenta de que, tal como señalo, terrorismo, individuos aislados, lo que serían conocidos como lobos solitarios y organizaciones terroristas, pues serían los principales vectores de ataque en los cuales podríamos tener que tener presentes durante los próximos tiempos. De ahí que tuvieron que sacar ya no únicamente la Estrategia Nacional de Seguridad, sino una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en el cual contemplaban estos elementos como importantes. ¿Y por qué? Porque realmente si hacemos un vistazo al histórico en España, y desde 2012 aquí, pues tenemos más de 300 detenidos por temas de terrorismo yihadista y, bueno, por desgracia, es un lugar, España, donde suelen implantarse, donde suelen actuar, aunque únicamente sea, sobre todo en los últimos años, a nivel de difusión y proselitismo, como veremos más adelante. Pero, por suerte, tenemos unas buenas fuerzas y cuerpos de seguridad que van atajando. Pero bueno, ahora, por ejemplo, si vamos a hablar de ciberinteligencia, cuando hablamos de ciberinteligencia, lo principal, lo que siempre se nos viene a la mente es el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia, en función del país, se puede estructurar de una hasta 4 fases. Si vemos, por ejemplo, en el caso español, que es el que vemos en el centro a la izquierda, el pequeñito, son 4 fases, pero cada una de algunas fases, como ejemplo sería elaboración, está subdividida en otras 4. Por lo tanto, realmente el número de fases en las cuales vayamos a hablar tampoco es realmente interesante. Es más importante el conocer, y haremos un repaso a nivel general, de cuál es cada una de estas fases, ¿no? La primera que nos encontramos, bueno, la citaré ahora: dirección, planificación, recolección, que es obtención también, transformación, análisis, difusión y evaluación. Vamos a tocar de forma tangencial un poquito cada una de ellas. Dirección: antes de iniciar cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de investigación, lo primero que necesitamos saber es qué queremos, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso, en el tema de inteligencia, normalmente suele haber un decisor, suele haber un jefe que es el que tiene unas necesidades. Tiene unas necesidades de que le demos respuesta a un requerimiento, que puede ser que no tenga ni idea o realmente puede ser que ya tenga algún tipo de información. Pero en principio, por norma general, suele ser que no tiene ningún tipo de información sobre una temática en concreta. De ahí viene, bueno, pues que es una primera reunión de planificación donde nos explique, nos exponga qué realmente es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y a partir de ahí planificamos de forma conjunta cómo. Una vez sabemos qué es lo que queremos, una vez sabemos cómo vamos a hacerlo, lo siguiente que necesitamos es, bueno,
La siguiente fase es la de recolección. Aquí, ¿qué es lo que venimos a hablar? Recolección sería obtención de datos. Podemos obtenerlas de 50.000 sitios, ¿de acuerdo? Cada vez hay más disciplinas donde podemos obtener información de información para fuentes de inteligencia. Puede ser OSINT, SIGINT, GeoINT, UMINT, Virtual UMINT. Bueno, podemos encontrar muchísimas más. Realmente en esta fase, tal como os ponemos en la diapositiva, lo que buscamos es la obtención de, bueno, primero de todo es la selección de las fuentes más idóneas. No es lo mismo, en función del tipo de investigación que debamos realizar, necesitaremos un tipo de fuentes o necesitaremos otro tipo de fuentes. A partir de, una vez hemos elegido, en función de nuestra investigación, el tipo de fuente que necesitamos, ya sea OSINT, UMINT, Virtual UMINT, supongamos por el caso que el cual vamos a tratar hoy, pues principalmente serán OSINT y Virtual UMINT. Pues a partir de aquí ya sabemos qué tipo de fuentes vamos a necesitar dentro de esas disciplinas, porque necesitamos obtener es la mejor, sobre todo es las mejores fuentes para tener que luego las fases siguientes, que será la de análisis, donde entraremos, habrá que evaluar la información, pues nos será mucho más sencillo a la hora de poder procesarla. La siguiente fase es la transformación. Si depende en función del tipo de investigación y en función del tipo de datos que tengamos que analizar, sean logs, sean metadatos, sean vídeos, sean audios, sean textos, los iremos recogiendo, los iremos recopilando en diferentes formatos. Puede ser en PDF, vídeos, TXT, diferentes. A partir de ahí, ¿qué necesitamos? Si queremos realizar un análisis posterior de toda esa información, necesitamos una homogeneización de esos datos para poder procesarlos en un punto posterior. Y en este punto posterior sería la fase de análisis y producción. En este punto lo que el analista hace es, en función de toda la información que se ha recopilado, pues lo ideal en estos casos sería pues que hubiese diferente personal para cada una de las fases, pero por desgracia y las circunstancias en las que estamos cada vez con menos recursos, pues normalmente al analista le toca ir haciendo cada una de las diferentes fases. Siempre y cuando en función del ámbito. Estoy hablando ahora en el ámbito de investigación, en el ámbito de inteligencia como aspecto. A partir de aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, pues un típico gráfico que se podía hacer hace unos años con la técnica de Anacapa, en la cual lo que intentas es, mediante una especie de sistema de análisis de relaciones, bueno, pues obtener a ver realmente qué tipo de información es más relevante de toda la que has ido obteniendo. Luego tenemos la difusión, porque realmente pensemos que nuestra intención es generar un producto que una vez lo reciba el consumidor de inteligencia, ese producto final obtenido a raíz de todas las fases que hemos ido pasando, bueno, pues que le pueda dar respuesta a ver un poquito lo que comentamos que es la intención de la inteligencia, es haber disminuido la incertidumbre que tenía sobre una duda o haberle dado solución a un problema cual tenía. ¿Y qué es lo más relevante desde mi punto de vista? Es, en el caso de ser factible y de ser posible, obtener un feedback. Siempre es imprescindible, siempre que se pueda, intentar obtener un feedback por parte del decisor o por parte de la persona que ha recibido ese informe. ¿Por qué? Porque podemos tener fallos, podemos tener diferente tipo de perspectiva o incluso puede haber información que en su fase de elaboración, en la cual cuando hemos decidido si la fuente la introducíamos o no en nuestro ciclo de inteligencia, pudiera ser que la hemos dado por válida, pero podría ser que el decisor que tenga acceso a otro tipo de fuentes, bueno, pues que esa algún tipo de o alguna información que hemos añadido, pues considere que no es correcta o que podría haber sido ampliada con información supletoria que tiene él. De ahí lo importante de ese feedback, que nos devuelva toda esa información, esos datos y a partir de ahí reelaborar otra vez el informe y mejorarlo. Visto hasta aquí, bueno, tipos de inteligencia podemos definir. Hay más, pero principalmente hablaremos en esta ponencia de 3 tipos de inteligencia. La podemos clasificar pues siempre en función de la fase del proceso en la cual nos encontramos y sobre todo cuál es la función que tiene. Principalmente nos encontraremos con 3, que sería la operativa, la táctica y la estratégica. Ahora vamos a ver por encima un poquito cada una de ellas. La inteligencia operativa operacional, por aquí en la transparencia, en la presentación, pues he puesto que este se centra en el mantenimiento de las operaciones, incluyendo su aspecto logístico, reacción e interpretación de su información, como sus adversarios construyen, sostienen sus capacidades en el ciberespacio. Principalmente aquí, este tipo de inteligencia operativa operacional suele ser cuando la realizamos cuando ya hemos tenido algún tipo de ataque o estamos teniendo una investigación en concreto sobre un objetivo. El tipo de
inteligencia que se hace sobre un objetivo en concreto se le llama inteligencia operativa. La inteligencia táctica es la inteligencia en la cual estamos haciendo un poco, sin tener todavía un objetivo concreto, estamos haciendo prospectiva sobre diferentes tipos de sucesos o acciones que han sucedido para, sin llegar a hacer el análisis tan profundo como sería en el operativo, para ver realmente si detrás de este tipo de ataque podemos tener algún objetivo que pueda ser susceptible de ser investigado. Y por último, tenemos la inteligencia estratégica. En este caso, la inteligencia estratégica es la que, tal como marcamos, tal como señalamos, bueno, es la que intenta, ¿de acuerdo?, intentar prevenir riesgos y amenazas. Bueno, aquí lo que realmente el tipo de inteligencia estratégica se puede, tal como señalamos aquí, se puede interpretar a corto, medio o largo plazo, cuando normalmente lo más habitual es hacerlo en medio o largo plazo, porque si habláramos de inteligencia estratégica a corto plazo, normalmente estaríamos hablando más bien de táctica, pero bueno. También podemos hablar, en definitiva, en función de acciones que tengamos que investigar que sean a corto plazo, bueno, pues también podemos definirla como inteligencia estratégica a corto plazo. Aquí la idea es, en función de algún tipo de suceso o de cualquier tipo de acción o incertidumbre que pueda tener un decisor, la idea es que le podamos facilitar algún tipo de asesoramiento o incertidumbre para la toma de decisiones. Aquí, por poner un ejemplo, si nos fuéramos a hablar al tema de lo que nos ocupa, ¿no?, del coronavirus, bueno, pues en este caso un informe de inteligencia estratégica a corto o medio plazo, en cuanto hubieran empezado a aparecer los primeros casos de coronavirus en China y ver que realmente se estaba produciendo una expansión goteo a goteo, por una expansión a nivel mundial, bueno, pues aquí lo que tendrían que haber realizado es tomar medidas, a explicar al decisor qué tipo de medidas deberían tomar para contener ese tipo de coronavirus en el caso de que se expandiera. Aquí también entraríamos un poco no en colisión, pero entraríamos también un poco y estaría relacionado con el tema de la prospectiva, ¿no?, en el cual a partir de una serie de sucesos, hacia dónde puede derivar. Sería un poco, bueno, pues un brazo hermano, por decirlo, de inteligencia estratégica, aunque realmente no está todavía como tan bien vista como sería inteligencia estratégica. Claro. Bueno, hola de nuevo. Siento el corte son cosas del directo y de la publicidad. Bueno, creo que más o menos nos hemos quedado por aquí. Si no, tampoco le hemos hablado de los tres tipos de inteligencia, el táctica, estratégica y operativa. Y ahora vamos a hablar un poco de la figura del analista de inteligencia. En este caso, pensemos que es la figura primordial. Lo que vamos a hablar ahora, la mayoría de imágenes o información que vamos a ver, están hechas desde el punto de vista de un analista que realmente ha estado picando piedra, ¿de acuerdo? Sí que veremos que en algún momento se puede haber utilizado alguna herramienta, pero la mayoría es analista puro y duro. ¿Por qué? Quiero hacer este hincapié porque, claro, la gente cuando habla de analista de inteligencia, bueno, lo primero que le viene a la mente es, hostia, qué guay, ¿no?, un analista de inteligencia. Hostia, pues tiene que ser súper divertido, súper molón. Bueno, la verdad es que si tienes suerte, pues acabas trabajando con un grupo de compañeros. En este caso, al que tenga un poco de curiosidad sobre el tema de análisis de inteligencia, le recomiendo esta serie, se llama Rubicon. Hicieron solo una única temporada, pero yo creo que merece la pena. Pero la mayoría de veces no vas a tener suerte ni de tener un compañero, sino que te va a tocar a ti comerte pues todo. Toda la fase de inteligencia, desde la primera fase, que es la obtención, con la dirección, la obtención, análisis, procesamiento, pero bueno, para que veáis que realmente no es tan glamuroso como pueda parecer. Porque hemos comentado al principio, hasta hace unos pocos años, y no tantos, realmente un analista de inteligencia, cuando recibió una información, recibió un informe de inteligencia, ya fuese por tema de una fuente de booming o cualquier otro tipo de obtención o de una inteligencia amiga, bueno, lo que hacía era tener ese informe, iba haciendo sus gráficos, iba trabajando la información y, bueno, tenía un tiempo para poder realizarlo. Pero claro, realmente ahora, tal como en las circunstancias en las que estamos hoy en día, el ciclo de inteligencia ha variado totalmente, hay que actualizarlo. Ese ciclo que veíamos que era constante realmente no es tan constante. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas nuevas aplicaciones y la información, antiguamente, como comentaba, era estática, porque las primeras unidades de inteligencia se nutrían de diarios o de información que se podía obtener en papel. Por lo tanto, perduraba en el tiempo, no era tan móvil como ahora, no era una información, no era una imagen o una publicación en una red social que se ha publicado ahora y a los 10 segundos ya no está, ¿no? Entonces,
realmente tengamos presente que la analista de inteligencia tiene que trabajar con el hándicap de la movilidad y de la evaluación de esa información. Nunca mejor dicho, aprovechando todo el tema del coronavirus, actualmente cualquier tipo de información que un analista que tenga que estar analizando este fenómeno va a pasar más tiempo verificando la información que prácticamente analizándola, porque con el volumen de información que podemos llegar a arrastrar, a procesar, pero luego hay que analizarla. Sí que hay herramientas de análisis semántico y de análisis lingüístico, pero ya os digo yo que si detrás no hay un analista, esas herramientas por sí solas te van a dar una cantidad brutal de falsos positivos. Y la verdad es que la figura del analista cada vez está más denostada como tal, pero la verdad es que por mucho que se quieran hacer herramientas de botón gordo, como comento, pues la verdad es que va a ser difícil sustituir a la figura del analista. Bueno, ¿y a qué nos enfrentamos? Y el analista, bueno, si miramos este mapa, es a nivel global la situación a nivel del impacto que tiene el terrorismo por diferentes territorios. Podemos ver un poco aquí cómo hay pocos territorios a nivel mundial que se vean libres de acciones terroristas. En este listado, aquí tenéis la URL por si alguien está interesado, tenemos que destacar que España está en el puesto 59 sobre 38. O sea, estamos como más o menos un poquito por encima de la mitad de la tabla. Pero claro, hay que tener presente que estamos por delante a nivel de criticidad de países como Ruanda, que está en el 66, o Malasia en el 74. Porque ¿qué es lo que busca el terrorismo? El terrorismo busca principalmente tres elementos, que es crea un acto o una amenaza de violencia, busca que haya una reacción emocional en la población y que produzca efectos sociales. Un ejemplo muy claro lo pudimos tener en el 11M, como a partir de un atentado terrorista hubo una reacción emocional y hubo un cambio social que fue un cambio de partido político que estaba en el gobierno. Yihadismo, ¿qué entiendes por yihadismo? Yihadismo es principalmente, entendemos como tal, cualquier tipo de acción en el plano físico que busque cometer daños, ¿de acuerdo? Ya sean a personas o a objetos. Perfectamente, si automáticamente vemos alguna imagen relacionada de estas características, automáticamente, ya sea el 11S o el 11M, nos viene a la mente, ¿no? El yihadismo. Pero claro, el ciberyihadismo, ¿qué entendemos por ciberyihadismo, ¿no? ¿Qué es? Bueno, en este caso, simplemente es la utilización del ciberespacio por parte de los yihadistas, el planteamiento de la utilización de medios cibernéticos pues, para desarrollar ataques, para atacar a infraestructuras críticas o cualquier otra infraestructura que puedan considerar que es relevante, siempre sobre la base de una motivación ideológica yihadista. Y bueno, luego a nivel genérico la utilización de Internet y las redes sociales con finalidad terrorista. Por lo tanto, entre ciberyihadismo y yihadismo, lo único que se diferencian son los medios. Por un lado, yihadismo, el medio físico, y por otro lado, ciberyihadismo, el ciberespacio. Ya le veremos algunos ejemplos y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Digo evolucionando porque si nos fijamos en esta pantalla, los que muchos de vosotros, los que sean más jóvenes, igual ni lo recuerdan, pero los que ya tenemos una edad, recordamos estas imágenes de Osama Bin Laden en sus cuevas allí en Afganistán, donde tenía que para hacer llegar un vídeo con alguna proclama tenía que grabarlo en las montañas, tenía que dárselo a mensajeros que durante días tenías que viajar por los diferentes tipos de lugares hasta llegar finalmente a Al Jazeera, que es una cadena de televisión. Al Jazeera publicaba la parte o el fragmento que le interesaba y luego los diferentes países o televisiones a nivel España o similar, bueno, pues difundían la parte que les interesaba o no difundían nada. Aquí, por ejemplo, a la derecha podemos ver el vídeo de reivindicación de los atentados del 11M y veremos también el tipo de evolución en la producción de ese tipo de contenidos. Digo eso porque en este caso un analista, bueno, lo tenía relativamente sencillo a la hora de analizar el fenómeno dentro de lo que cabe, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es la portada de un periódico con sede en Londres, Al-Arabi, no sé si lo habré pronunciado correctamente, me acuerdo, que estaba publicando una carta donde afirmaba que las brigadas de Abu al-Mahri había sido el autor del atentado del 11M en Madrid, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que podemos encontrar es, bueno, pues ver toda la información que se podía, vaciar toda la información que podemos encontrar relevante en la carta, como la noticia como en la carta que se encontró posteriormente junto a la cinta de vídeo cerca de Telemadrid. Pero claro,
realmente el parte del discurso que llegaba realmente a sus seguidores era mínimo, era muy pequeño. A partir de ahí, Daesh se dio cuenta de que necesitaba cambiar de estrategia. No podía estar supeditado a que realmente únicamente llegase la información a sus seguidores por unos medios que le estaban censurando parte del mensaje. A partir de ahí se dio cuenta que necesitaba utilizar todo tipo de redes sociales para difundir su mensaje. A partir de ahí, principalmente, podemos decir que la estrategia propagandística de Daesh se apoya en tres patas. Una pata que sería el hacktivismo, la propaganda y el ciberterrorismo. Ahora iremos comentando alguna de ellas. Y principalmente el medio que han utilizado para realizar su difusión ha sido Telegram. Telegram ha sido la zona cero de difusión del contenido yihadista. A partir de ahí se ha podido hacer difusión a Facebook o Twitter o otras redes sociales, como así ha sucedido. Pero la zona cero ha sido Telegram. Incluso ahora, a final de 2019, Europol hizo una gran operación con la colaboración de Telegram, donde cerró miles de canales. Hubo una desbandida, se marcharon temporalmente de Telegram, estaban en aplicaciones como Riot o como Tantamo similar, que también eran muy parecidas, aunque no tenían la facilidad de comunicación y anonimato que tenía Telegram. Pero desde hace unas semanas, aprovechando todo que las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia están centrados principalmente en el coronavirus, bueno, pues están volviendo y y pronto iremos viendo cómo realmente están apareciendo. ¿Para qué lo buscan realmente? Principalmente para estos 6 puntos. Para publicidad y propaganda, para guerra psicológica, recaudación de fondos, captación y reclutamiento, compartir información y planificación y coordinación. A grandes modos, podemos hacer una diferenciación a nivel propagandístico y difusión de contenidos. El medio principal al cual utilizan para difundir su mensaje son las agencias oficiales. Las agencias oficiales son agencias mediáticas, las cuales son las encargadas de hacer la difusión de todas las acciones que se cometen en cualquier lugar del mundo en nombre de Daesh. Y son las que cuelgan, por decirlo de alguna forma, el organigrama directamente de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, pues Al Muyattin Foundation, que a una publicación de hace 2 días en castellano, pensamos que el castellano cada vez tiene más utilización, cada vez le da más importancia al castellano y cada vez impulsan más canales de contenido en castellano. Por lo tanto, es un elemento a tener muy presente. Este sería un típico ejemplo del tipo de postes pequeñitos que van colgando en Telegram de fácil consumo y que fácil compartimiento. Luego tenemos las agencias informativas no oficiales. Las no oficiales, podemos decir, son grupos paralelos con la misma ideología que los grupos oficiales y que Daesh, pero que sin tener el apoyo oficial de Daesh se dedican a compartir el contenido oficial y aparte a la difusión y la creación de contenido propio. Aquí tenemos dos ejemplos. Una es la Fundación Vida, que ha surgido hace unos meses, o aquí Al Mutarjim Spanish, que también es una gran productora que produce mucho contenido en castellano. Luego tenemos a nivel mediático los fanboys. Los fanboys podríamos decir que son personas que sin pertenecer a ningún grupo mediático concreto, ni tampoco a una agencia no oficial, se dedican a generar contenido muy visual, sobre todo pósters, donde lo que piden es, bueno, pues que en este caso, pues que sometan acciones. En este caso, pues bueno, se pide acciones en Argentina, en este caso fue acciones contra los Mossos d'Esquadra. Luego tenemos el hacktivismo. El hacktivismo es visto desde el punto de vista de la utilización de medios tecnológicos para realizar un poco las labores que podían tener algunos grupos hacktivistas que rozan la ciberdelincuencia junto con actividades criminales. Aquí principalmente hay una serie de grupos, suelen ser muy inestables, suelen durar muy poco tiempo funcionando, sobre todo por tema de egos, fusiones y principalmente las actividades de este tipo de grupos. Estos hacktivistas también se les suele conocer como el cibercalifato, son las acciones que suelen cometer en el ciberespacio como suelen ser. Yo distingo dos tipos, ¿no? En función bajo nivel o alto nivel. De bajo nivel, el cibercalifato, lo que podemos comentar es que sobre todo se dedican al secuestro de perfiles en diferentes redes sociales. Y lo que buscan es, bueno, llamar la atención. En este caso, pues hicieron con el control de las cuentas de Twitter, de YouTube y alguna más que no recuerdo, del US Central Command, ¿de acuerdo? Era una unidad de Estados Unidos en la cual
por falta de buena configuración, pues hicieron con control de todas las redes sociales y estuvieron durante una serie de horas publicando, bueno, consignas, cambiando las imágenes, los logos, en función de su, en este caso, de su discurso. Por otro lado, también, otra cosa que suelen hacer mucho también es el deface, ¿no? La utilización, buscar vulnerabilidades de forma semiautomática y cuando detectan una vulnerabilidad, bueno, pues simplemente, en este caso está un poquito más elaborada porque se han molestado en escribir un texto y tal, pero por norma general lo que suelen hacer suelen poner ejemplos como este, una captura, modifican la pantalla de inicio y aquí podemos ver, por ejemplo, una serie de URLs que compartieron, que si nos fijamos, vemos que son la gran mayoría son consecutivas, por lo tanto, ya nos está dando un poco la visión de la utilización de herramientas automatizadas que buscan vulnerabilidades. Y otro punto que también tienen de otras acciones que también suelen realizar y que considero de bajo nivel, pues es la difusión de leaks, ¿no? Suelen ser, buscan información de leaks o en las páginas que hemos comentado anteriormente que son capaces de obtener información. Si únicamente pueden hacer un deface, pues lo hacen, y en el caso de que puedan tener algún tipo de base de datos, sea del tipo que sea, luego lo que hacen es generan sus propias kill lists. Por ejemplo, aquí Black Day USA by USA, lo que buscan es, bueno, publican listado de nombres, direcciones, correos electrónicos, señalando que son miembros del ejército, cuando realmente lo único que han hecho ha sido a lo mejor comprar un instrumento, como ha sucedido alguna vez, y bueno, pues aparecen filtrados la base de datos como si fuesen realmente objetivos para que en este caso los yihadistas, pues poder atentar. Y luego tenemos cibercalifato de alto nivel. Ellos lo que intentan es producir el máximo perjuicio y daños en el objetivo atacado. En este caso, sobre todo, lo que buscan es infraestructuras críticas. Por poner un ejemplo, lo he comentado en alguna charla anterior, se detectó en un canal yihadista como estaban difundiendo una serie de IPs, en este caso eran cerca de 90.000 IPs, las cuales cuando se realizó un análisis de esas IPs, porque estaban difundiendo como vulnerables para poder atacar a España. No eran simplemente, era un TXT donde aparecía el nombre de España y explicaban que eran IPs vulnerables y que se pudiera atacar. Cuando profundizamos un poco más en el análisis de esas IPs, lo que vimos que si realmente de esas 90.000, cerca de un 60% realmente eran vulnerables a un ataque de escritorio remoto. Claro, ¿cuál es el problema? Que cuando miramos cuáles eran las IPs que se podían ver afectadas, pues que comprobamos pues, que había de Banco de España, Ministerio de Defensa, y bueno, la verdad es que podía ser un poco, en este caso, pues se comunicó, se pudo alertar y poder parar, que esta es una de las funciones, como veremos posteriormente. El principal planteamiento de un analista es, por un lado, intentar anticiparse a la reacción del enemigo, en este caso a los yihadistas, para intentar buscar la máxima acción posible por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, de los estados en este caso, para poder evitar cualquier tipo de acción. Por otro lado, para hacer todo ese tipo de acciones que hemos comentado, que eran hacktivistas, eran a nivel de propaganda, bueno, pues lo que utilizan es sobre todo canales de Telegram. En este caso hemos comentado, ¿no? Que es el principal, pero hacen podemos distinguir una serie de tipología de canales, porque cada canal la utilizan para una cosa diferente. En este caso, por ejemplo, tenemos los canales específicos para lobos solitarios. Lobos solitarios es la figura en la cual, sin estar afiliado a ningún grupo terrorista, sin pertenecer oficialmente a ningún grupo terrorista, son las que de repente, bueno, pues deciden hacer una acción de forma independiente, sin ningún tipo de control, un poco como sucedió en el ataque de, bueno, diversas ocasiones, ¿no? Que ha sucedido en Francia o en Gran Bretaña, o incluso aquí en España hace poco, cuando se intentó apuñalar a un mozo de escuadra en Cornellà, ¿no? Comentar una cosa, que todo lo que vais a ver, las capturas, toda la información que vais a ver aquí expuesta, es información que se ha obtenido, en este caso por mí, no se han cumplido ningún tipo no se han hecho actos ilegales, simplemente ha sido todo obtenido mediante técnicas de obtención de información por fuentes abiertas, ingeniería social o virtual roaming. ¿De acuerdo? O sea que no está cogido. Todo lo que veis aquí es real, extraído de ese tipo de canales, no se ha extraído en ninguna página web para rellenar la presentación. Este tipo de canales también lo que suelen publicar, en este caso, bueno, explicaban cómo había que apuñalar, ¿no? Cuáles eran los puntos principales para poder apuñalar a un ser humano. Pero lo peor es que en un primer momento publican este tipo de infografías, de postes, como digo yo, pues que luego en Instagram y en Telegram colgaron un vídeo en la cual por desgracia se veía cómo iban explicando cada uno de los puntos que se habían comentado en la infografía anterior
y realmente el pobre lo iban apuñalando para ir demostrando realmente cómo se debería hacer. Este, sinceramente, ha sido uno de los vídeos más duros que he tenido que ver nunca. Luego tenían pues otro tipo de pósters, de documentos. En este caso, aquí podemos fijarnos cómo la skyline que se observa es el skyline de Barcelona, y en el cual publicaron una serie de panfletos. En este caso, lo que enseñaban eran métodos para envenenar la comida en supermercados y similar. Otro tipo de canal que nos podemos encontrar, bueno, son la venta de objetos. En este caso, podemos encontrar armas fácilmente. También podemos encontrar merchandising, que como tenemos que tener presente que siempre hay alguien que quiere hacerse de oro. O sea, no pensemos que la gente, por mucho que sean terroristas, siempre hay el típico listo que dice, bueno, pues yo voy a también sacar dinero, y también hacían la venta de ese tipo de merchandising por Telegram. Canales de idiomas también les enseñaban, era English for the Islamic State. Bueno, pues publicaban diferentes documentos, incluso libros, materiales, incluso aplicaciones para tablet y para niños, para telefonía, para que pudieran aprender inglés y otro tipo de enseñanzas. Luego también hay canales específicos en la difusión de contenidos visuales. Sobre todo pensemos que el 80% de la información que absorbe el cerebro entra por los ojos. De ahí que le den mucha importancia a los contenidos visuales, a los pósters. En este caso, bueno, pues son diferentes tipos de documentos. En el del medio explicaba cómo hacer un dispositivo muy sencillo, muy rudimentario para provocar el descarrilamiento de un tren. Explicaba hasta 6 formas de hacer ese artilugio. Y en este caso, lo que comentamos un poco de la visión del analista, a partir de ahí lo que se pidió fue ya no que seguramente no iba a haber, la gente, muy pocas personas iban a poder tener las medidas para poder construirlo, pero que sí, posiblemente se incrementara el volumen de saboteos a estaciones de tren. Y coincidiendo con la fecha que fue un mes de agosto, sí que se hubo un incremento de la colocación de piedras y obstáculos en las vías. En este caso, ya no nos tenemos que coger las publicaciones como tal, sino un poco como ideas que dan a sus seguidores para cometer acciones. De ahí un poco también es un poco la función analista, ¿no? De ser capaz de prever este tipo de publicaciones hacia dónde puede llevar. Luego también nos interesa mucho seguir todo tipo de publicaciones que realizan a nivel tecnológico. Publican muchos manuales, sobre todo explicando la utilización de VPNs, que VPNs sí, que VPNs no, números de serie de VPNs de forma gratuita o antivirus para poder, en este caso, para poder que sus seguidores puedan trabajar de forma más anónima, manuales para utilización y configuración de forma correcta de la red Tor, diferentes nuevas plataformas. Bueno, y realmente hay muchísimos tipos más de canales, religiosos, de cánticos para chicas, bueno, de todo lo que podáis imaginar, pues más todavía. Y sobre todo, también es muy interesante, como explicaban también como los manuales que hemos comentado tecnológicos, ¿no? Los números virtuales, códigos para para activar Telegram sin número de teléfono. Vale, pero ahora que hemos visto esto, y hemos visto que el analista se ha tenido que hacer una inmersión para conocer todo ese tipo de funciones, porque lo primero que necesitamos es, lo que hemos comentado al principio de todo, es saber, vale, necesito las fuentes, ¿de acuerdo? Para obtener las fuentes, en este caso necesito estar inmerso en estos canales, tengo que pensar como ellos, vivir como ellos, moverme como ellos. ¿Por qué? Porque es la única forma que voy a poder intentar entender cuál van a ser sus siguientes pasos. Pero ¿para qué queremos hacer todo esto? ¿Vale? Una vez ya tengo toda la información, ya ha sido procesada, la hemos extraído, la hemos analizado. Ahora, el objetivo real de todo esto finalmente eh, es bueno, por un lado, es, es localizar target y posibles amenazas. Pensemos que la monitorización de ese tipo de canales lo que nos tiene que proporcionar es una ventaja competitiva, por decirlo de alguna forma. Tenemos que ser proactivos para intentar detectar cuáles van a ser los siguientes pasos o hacia dónde van a moverse en el siguiente instante a raíz de un ataque o una detención o en el cierre de un determinado número de canales, ¿no? Y hemos visto que pensemos que hay millones de personas conectadas a Telegram y otras redes sociales y es muy difícil investigarlas a todo. Por lo tanto, necesitamos, a raíz de la información que hemos podido extraer, bueno, por lo que buscamos siempre es intentar detectar lo que hemos comentado, objetivos y targets, ¿de acuerdo? Y amenazas que nos puedan proporcionar o como mínimo estar un poco por delante en este caso, de los terroristas. ¿Y qué tipo de amenazas podemos detectar? Bueno, en este caso fue un vídeo que se publicó
hace poco tiempo en el cual ¿recordáis que he comentado, ¿no?, que cada vez hay una mayor publicación y difusión de contenidos en castellano y que debemos preocuparnos? Bueno, pues este fue uno de esos vídeos en el cual primero se suele producir en árabe, pero antiguamente el subtitulado solía ser, el segundo idioma pues solía ser francés, alemán o inglés. Pero ya ese tipo de tiempo ya pasó. Ahora el segundo idioma en el cual proceden a subtitular la gran mayoría de contenidos es el español. ¿Y por qué era interesante controlar publicaciones como esta? Porque hay una serie de fotogramas en el cual podemos ver donde lo que se está observando son militares españoles, ¿de acuerdo? Eso es cuando estaban desplegados teóricamente, según ellos, es Faluya, publicaron una serie de vídeos y señalaban como que, bueno, que parte de lo que estaba sucediendo allí y los últimos ataques que habían sucedido era culpa también de los militares españoles, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal aquí, en ningún momento citan aquí militares españoles, lo único que a partir de herramientas que hemos tenido, en este caso yo me tuve que fabricar una que se llama Magneto para ayudar a analizar todo este tipo de contenido, pues fue capaz de detectar en este caso una cosa tan tonta como la bandera de España, aunque no se vea bien, pero Magneto fue capaz de detectarla. Bueno, pues a partir de ahí ya te dicen, oye señores, vigilad que como mínimo esta gente está utilizando, ya no digo que sean imágenes grabadas por ellos, pero como mínimo que sepan que están haciendo OSINT a vuestras redes sociales para sacar información. Otro punto también relevante, en este caso, bueno, pues en este caso fue una amenaza específica hacia un juez de la Audiencia Nacional y a una fiscal especial. En este caso, difundieron una serie de contenidos y de vídeos donde amenazaban de muerte a un juez, incluso se daban direcciones y elementos concretos. Y bueno, en este caso, bueno, pues interesa es el momento que aparezca cualquier tipo de amenaza, mención hacia alguna persona que pueda ser de interés, bueno, pues como mínimo es notificarlo y a partir de ahí actuar de la forma oportuna. Paralelamente a esto, no he puesto la diapositiva, pero durante las últimas elecciones de noviembre, también en este caso la misma agencia, Montasir Media, difundió un vídeo en el cual amenazaba con aceptar en el metro de Madrid. Bueno, pues automáticamente, en ese caso, nosotros estamos encargados de la vigilancia de las elecciones, pero lo que pudimos hacer fue automáticamente localizarlo, reportarlo y se tomarán las medidas oportunas. Otra cosa interesante también, relevante, bueno, aquí vemos, por ejemplo, en el caso de que publican, suelen difundir cada X de forma periódica diferentes tipos de aplicaciones en el cual, bueno, pretenden en el caso de que cierren un canal y el flujo de información se ve interrumpido, pues mediante ese tipo de aplicaciones que te puedan enviar directamente por las nuevas publicaciones que han tenido. También hay que tener presente que ese tipo de aplicaciones hay que analizarlas muy bien por el hecho de que no sean honeypots, ¿de acuerdo? Sobre todo hay que tener muy presente que en este tipo de redes hay terroristas y también hay muchísimas agencias de inteligencia y de seguridad, igual que empresa privada. Y sobre todo hay que tener muy presente la valoración de toda la información antes de poder darla como fiable. En este caso, pues la aplicación hay que analizarla, ver realmente que no son honeypots y que realmente son fiables. Aquí también hemos comentado anteriormente que era la compraventa de objetos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, tenemos una pistola marca Star, que es una marca de fabricación española, que si no me equivoco desapareció, pero bueno, lo bueno que tiene este tipo de aplicaciones, en este caso era un canal de compra-venta de armas, bueno, pues que te muestran imágenes de los dos lados, de las dos caras del arma, y bueno, te permite ver el número de serie, intentar hacer un rastreo de realmente cuál ha sido y una trazabilidad de esa arma, cómo puede ser haber llegado a un canal de esas características. Bueno, suele dar bastante buenos resultados. También interesante, bueno, en este caso, pues el intentar obtener igual que antes, una trazabilidad, un rastreo. En estas campañas que utilizan de financiación, hay algunas que lo que hacen es mediante Hawala, sí que vienen aquí a Barcelona o a otros lugares, piden dinero y acaba yendo en algún momento pues a Siria o a Irak. Pero bueno, también se van modernizando y bueno, van creando pues sus cuentas de monedero donde la gente puede hacer de forma más o menos anónima sus donaciones. Y luego ya llega un poco trabajo más manual, ¿no? Que hemos comentado al principio que está bien, pero que al final también el trabajo manual es muy importante. En este caso, estamos viendo un canal que era íntegramente en árabe, como de repente después de una acción terrorista en París, cerca en los Campos Elíseos, pues se publicó una captura, ¿de acuerdo? Claro, en un primer momento sorprende por el hecho de que está en castellano, ¿vale? Y cuando realmente miras un poquito más en profundidad, ves que realmente no es que fuera una captura de una página web o de una noticia, no, es que era una fotografía de la televisión de su casa, ¿de acuerdo? Y si lo miras con más cariño, te das cuenta, ¿de acuerdo?, que era televisión española.
¿vale? Por lo tanto, si yo tengo lo que hemos comentado al principio, si yo tengo miles de usuarios de Telegram en canales yihadistas y me interesa centrarme en alguno, bueno, primero que necesitaré saber cuáles están en España. Bueno, y esto sería un indicativo en el cual a partir de este momento, pues este canal puede ser de interés o focalizar los esfuerzos para profundizar en la investigación. También nos interesa, ahora ya no tanto, porque han perdido un poco lo que hemos comentado, capacidades en el terreno, pero cuando estaban en su apogeo, solían de hacer ese tipo de manuales, en este caso era un video tutorial, de explicaban cómo modificar una cámara tipo GoPro o similar y convertirla en una cámara de visión nocturna. Sorprendente, pero habían tutoriales de estas características y la verdad que funcionaban muy bien y sobre todo la inteligencia en este caso no es porque siempre eran manipulaciones, pero en el caso de manuales de fabricación de explosivos sí que nos ha ido muy bien el detectaros a la primera mano para poder fiscalizar la compra-venta de según qué productos que eran necesarios para ese explosivo. Luego también plataformas que quizás parece que no son utilizadas, pero siguen siendo utilizadas también por los terroristas. A raíz de ahí, bueno, pues lo interesante del análisis de todo ese tipo de plataformas es, bueno, puedes sacar información de muchísimos teléfonos. A partir de ahí, vemos, por ejemplo, he marcado aquí el tercero a la derecha, pero el tercero a la izquierda también es un teléfono más 34, que es España, ¿no? Y a partir de aquí también es muy interesante poder compartir inteligencia con otros países de personas o canales. Sabemos que en el teléfono cada vez es más complejo el poder tener un número sin estar registrado. Bueno, por ese aspecto, como mínimo es interesante. Y ya para finalizar también un ejemplo que también me resulta muy curioso, por aquí lo que se acaba tirando es de técnicas de OSINT y un poco de la pericia de los analistas. Se publicó, las autoridades francesas publicaron en 2017 un póster en el cual se buscaba a un individuo porque pensaba que se había ido a luchar con el Estado Islámico y que quería volver y que podía querer cometer un atentado en territorio francés. Bueno, a partir de aquí comenzamos a hacer una investigación de este perfil. Encontramos un perfil en el cual el nombre no coincidía, pero la imagen nos pareció muy peculiar. Cuando lo analizamos en detenimiento, ves que el servicios de inteligencia francés, la información que había, la imagen que tenían más actual, la habían extraído del perfil de Facebook de este individuo, ¿de acuerdo? Seguimos buscando, encontramos con otro perfil que podía ser, que se podía parecer un poco, ¿no? Tenía un poco el aire a este individuo. Bueno, pues aquí tiramos un poco perspicacia, de la experiencia. Bueno, ¿y qué vimos? Bueno, pues que teníamos tres imágenes, ¿no? En este caso, sabemos que las dos principales, las de la izquierda, provenían de la misma fuente, que era Facebook, y era confirmado que era el terrorista, pero el de la derecha no lo acabamos de tener del todo. Bueno, pues acabamos haciendo un poco técnicas de la vieja escuela. ¿Vale? Bueno, cogimos las dos imágenes, no se podían superponer por la diferencia de perfil, pero bueno, comenzamos a ir viendo un poquito los pasos, ¿no? Bueno, fijamos que tenía una peca un lunar encima de la ceja, parece que coincidía el lugar. Nos fijamos que tenía también la ceja, tenía una forma un poco característica, ¿no? Un poco diferenciada, un poco peculiar. Luego también nos vimos cómo tenía en este caso, otro lunar también al lado del labio superior, ¿de acuerdo? Bueno, una vez visto esto, lo más interesante que sucedió fue que no he puesto la captura por no, que esta persona, el perfil que hemos visto anteriormente, era un perfil, este perfil era un perfil que se había hecho estando en España, ¿de acuerdo? Este señor estuvo en Granada antes de viajar, si no recuerdo mal, antes de viajar a Estado Islámico y tenía fotos con amigos similar. Por lo tanto, si esa persona tenía interés en volver a Francia, muy probablemente, si pudiese, que pasase por aquí porque tendría un apoyo logístico. Un poco es lo que veníamos comentando, ¿no? El hecho es intentar aprovechar cualquier tipo de información que podamos obtener, porque al final lo que buscamos es esto, ¿de acuerdo? Es detectar perfiles, este es un perfil real detectado en redes sociales, ¿de acuerdo? Obtener la máxima información posible para que lo que nos pueda
intentar con las máximas garantías su detención y su encarcelamiento. Bueno, un poco, esta ha sido un poco, bueno, quedaros las gracias la atención que habéis tenido. Sobre todo quería mostrar un poco cuál es la visión del punto de vista del analista y la ciberinteligencia enfocada al ciberterrorismo. Actualmente es un tema complejo. Pensemos que el terrorismo de extrema derecha, los canales neonazis, bueno, pues en Telegram están siguiendo un poco el mismo patrón. Por lo tanto, yo creo que de cara a un futuro también habrá que tenerlos presentes y en el radar. No sé si por mi parte ya finalizo. Aquí he dejado con mi correo y mi Twitter, LinkedIn. Si tenéis alguna duda o algún tipo de curiosidad, pues no dudéis en contactarme. No sé si tenéis alguna pregunta. Ah, y sobre todo, si creéis si me olvidaba, ya como voy con las prisas, si creéis que todo el esfuerzo de toda esta gente de Coronacon ha valido la pena, pues hacer un donativo, aunque sea pequeñito, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis abajo, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente, gracias por la atención. Yo el tema del análisis y inteligencia, pues hará cerca de 15 años. Bueno, realmente lo que sí que hay, sí que se puede. Pensemos que el ciberterrorismo es una de las herramientas o uno de los ámbitos en los cuales se puede aplicar la inteligencia, ¿no? O ciberinteligencia. Realmente la base es muy parecida, lo único que en función de la temática, pues luego sí que tienes que especializarte, ¿no? Pero como tal, sí que hay algún curso que damos en tema relacionado con tema de terrorismo yihadista, en el cual sí que se tocan algunas de estas herramientas, pero no creo que haya ninguna certificación como tal específica en ciberterrorismo. Sí, en este caso, pensemos que la gran mayoría de perfiles, los mayores profesionales están o provienen de fuerzas y cuerpos de seguridad o servicios de inteligencia. A partir de ahí, bueno, por las empresas privadas que cada vez se van dedicando más, en este caso, pues como nosotros, ¿no? Como en la que trabajo yo, que nos dedicamos al tema de monitorización y vigilancia digital, bueno, pues es muy interesante también el tener contacto con perfiles de estas características, o como mínimo que tengan esa inquietud y luego ya, pues bueno, se les acaba formando y preparando. Bueno, la verdad es que a lo mejor es que soy un poco psicópata, ¿no? En ese aspecto. Al final ya intentas visualizar, bueno, lo ves al final, pues como un poco, a que a veces que sí que afecta, intentas verlo con perspectiva, ¿de acuerdo? Pero sí que cada vez hay más estudios en el cual señalan que las personas que se dedican a este tipo de oficios, ya sea en este caso, por ejemplo, el tema de terrorismo, y sobre todo también, por ejemplo, el tema de pedofilia o similar, a la larga suelen tener algún tipo de trastorno. De momento voy aguantando, pero no sabría decirte en un futuro. Pensemos que aquí estamos hablando de todo lo que hemos comentado, lo he dicho anteriormente, ¿no? Se ha obtenido mediante sin ningún tipo de actividad ilícita, ¿de acuerdo? Es SOSIN puro y duro. Si podemos darle también ingeniería social y otro tipo de herramientas que pueden ser necesarias, ¿no? En algunos momentos. Pero ya te puedo comentar que como mínimo sí que puede haber gente que pueda cometer actividades ilícitas a la hora de monitorizar una cuenta o hacer algún tipo de actividad ilícita sobre una cuenta, pero en este caso todo lo que he mostrado ha sido sin tener que infringir ningún tipo de ley ni normativa de ninguna plataforma. Bueno, pues sobre todo, muchas gracias a los oyentes. Ya os dejo para que podamos ir todos a cenar. Muchísimas gracias por vuestra participación en un evento de estas características, lo he dicho anteriormente. Gracias en mi nombre y de todos los compañeros que han ido pasando y que pasarán. Y bueno, lo dicho, cualquier duda o sugerencia, pues estaré encantado de poder solventarla. Y bueno, buenas noches a todos.